Hola, profe. Buenos días. Chicos, buenos días, buenos días. Bueno, tenemos dos resucitados, que es Axel Robles y Roset, que no están en las dos primeras clases. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Qué decepción es que, de verdad. Buenos días. No, ¿qué decisión usted, profe? Porque yo estuve ahí, pero mi mamá me había llamado un ratito más y yo no había salido. Disculpe. No estás en clases, tus clases son más Aquí importantes. estaba, profe, en verdad sí estaba. No, todos sabemos que has estado ingresado, que has ingresado. Todos sabemos. La pregunta es que, ¿se has estado presente o no? ¿Has estado prestando atención? No, sí estaba, profe, solamente que un ratito mi mamá me estaba llamando y tuve Ya, que ir a urgente, profe. ya, todo Pero bien. usted sabe que siempre participo. Sí, pero últimamente estás muy callado, no participas nada. Bueno, no sé, qué decepción es que. Vayan encendiendo su cámara, por favor, y vamos a esperar unos 2 minutos más para tomar lista, ¿ya? Ojo, hay dos alumnos, Alcer Robles y Rosel, creo que son las dos primeras. Axel, ¿cuál es tu justificación? ¿Por qué no has estado las 2 primeras horas? No, yo no. Axel, Axel. Axel, ¿por qué faltan las 2 primeras horas? ¿No vas a responder? Rosel, ¿por qué faltan las 2 primeras horas? ¿Qué tal? Rosel, aló. La primera no entré y la segunda se me hizo tarde. Ah, eso es tu justificación. ¿Por qué no entraste? Entonces no hay ninguna justificación, entonces no lo sé, que por tu inasistencia. Y aparece, Axel no está presente tampoco. Ya, 1 minuto más para tomar lista, chicos. Por favor, vayan encendiendo su cámara. Harry, ¿por qué no enciendes tu cámara? No tengo. Chicos, de ahí no se quejen con su calificación, ¿ah? Por si acaso. Yo sé quiénes están entrando a clase, yo estoy tomando mi lista, estoy tomando quién entra tarde, quién no entra tarde. Buenos días, buenos días. Y ahora sí, ya han pasado aproximadamente 7 minutos, voy a empezar a tomar lista. Somos ni la mitad somos, ¿no? Porque acuérdense que somos como 23 alumnos. Y bueno, no somos ni la mitad. Bueno, no sé qué va a pasar con los demás. No sé qué va a pasar con Lili. No sé qué va a pasar con Franchella. 11:05. Mitad. No sé a qué te refieres, Gil, pero bueno. Rosel. Rosel, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Ya. Axel Robles. Axel Robles. Axel Robles. Bueno, chicos, ustedes son testigos que Axel Robles no está presente. Axel Robles, no tienes cámara, no tienes nada, sí estoy acá. Ya, pero dime, pues no tienes audio, no tienes cámara, no tienes nada.
Daniel es que, y ahí está Daniel. Sí, todos estamos en el compu. Yorkaev. Acá estoy, profe, no me ve. Claro, si paras prendiendo, apagando tu cámara, ¿qué te voy a ver yo? En la clase pasada está en el baño, ve, por eso no aprendí. Profe, le escucho bajo, profe, de verdad. Ya, un momento. Lo que pasa es que estoy un poquito más de la garganta, es que ahorita me pongo esto, lo que pasa es que estoy atrás de la cámara y estoy tomando lista en mi escritorio. Ya, profe, le disculpo. No se preocupe. ¿Quién es DS? ¿Quién es DS? A ver. Y Diego Seminario. Vivo se cree. Ya estamos, ya estamos. Le dije, qué raro, ¿quién es ese? A ver, Diego, Edward. Profe, léeme mensaje. Edward, Presente, Por favor. Edward, presente. tu cámara, Edward. Ya, un minuto. Gerard. Profe, presente. ¿Cómo se dice? Dame mensaje, profe. Ya lo leí. Por favor. No te preocupes, Gerard. Harvey. Presente. Justin. Lili. Sebastián Chihuantito. Presente, profe. Muy bien. Ya, muy bien, chicos. El día de hoy el tema va a estar sumamente sencillo, chicos, para que saquen 20. Para que saquen 20 en su examen. ¿Sí? Claro, hace media hora te ando llamando y obviamente que tú respondes cuando te da la gana. Te pregunté también por qué no has entrado a las 2 primeras clases, no me respondiste. Te he vuelto a llamar un montón de veces y no respondiste. ¿Yo qué puedo hacer? Todos tus compañeros han escuchado que he estado llamando y preguntándote. Profe, pero si estoy respondiendo. ¿Has respondido después que te he llamado un montón de veces? No. Todos hemos estado presentes que no has estado ni siquiera respondiendo. Ya. Y ahora, ¿por qué has faltado las 2 primeras clases? Axel, ¿por qué has faltado tus 2 primeras clases? No tienes audio, no tienes nada, no tienes computador, no tienes... yo voy a consultar eso con tu mamá en la tarde. Voy a llamar voy a tomar la molestia de preguntarle, llamarle por teléfono y indicarle también que no has entrado a las 2 primeras clases y no sé por qué razón. Ya, pero igual voy a consultar eso con tu mamá. Ya. Ahora, chicos, eso es otra cosa, ya es otro punto. A ver, chicos, a lo que íbamos, chicos, ¿sí? Ojo, chicos, ahorita estamos en el tema de estadística. La semana pasada hicimos la primera clase de estadística, hicimos incluso, vimos algunos conceptos, ¿no? ¿Qué es una población? ¿Qué es una muestra? ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia relativa. Y también hicimos un pequeño ejemplo y elaboramos un cuadro estadístico y también elaboramos un pequeño gráfico de barras indicando algunos elementos importantes del cuadro estadístico. ¿Está bien? Eso es lo que hicimos, haciendo un recuento de lo que hicimos la semana pasada. El día de hoy vamos a hacer lo que son las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las 3 medidas de tendencia central más importantes que estudiamos seminarios? ¿Cuáles son las 3 medidas de tendencia central? ¿Sabes? ¿Te acuerdas algo? ¿No era eso de la moda, la media y la mediana? Excelente seminario, sí, efectivamente. Cuando se habla acerca de las medidas de tendencia central, se habla acerca justamente de la media, la mediana y la moda. ¿Por qué se llama medida de tendencia central? ¿Por qué se llama medida de tendencia central? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué se llama medida de tendencia central? No sabría decirlo, pero supongo que el mismo nombre lo dice, ¿no? Claro, ¿no? Como su nombre mismo, lo que pasa es que cuando nosotros medidas,
de tendencia central. Tendencia central. Chicos, justamente, ¿por qué se llama medida de tendencia central? Porque en la distribución de los datos o la distribución de los elementos, justamente cuando nosotros calculamos la medida, la media, el promedio, tiene que ver con los valores que justamente que tienen que ver con la mitad o el promedio o lo que está dentro del rango en el centro de la distribución. Justamente se refiere a eso. Cuando tú calculas el promedio de un conjunto de datos, obviamente en el promedio te va a salir un valor que justamente se encuentra más próximo al centro en toda la distribución. Por eso se llama medida de tendencia central. Lo mismo sucede con la moda, lo mismo sucede con la mediana. ¿Está bien? Por eso se llama medida de tendencia central. Cuando nosotros calculamos el valor durante una distribución de un número de datos, siempre los valores o la resultante o cuando hacemos el cálculo, siempre los valores justamente tienden a estar en el centro de la distribución. También tienen esa tendencia. Por eso justamente se llama medida de tendencia central. ¿Está bien? Ahora chicos, claro, obviamente que entre las tres medidas de tendencia central que vamos a estudiar, ¿cuáles eran? Su compañero nos había dicho. ¿Cuáles eran las tres? Primero vamos a ver lo que es la media. La media, chicos, su símbolo de la media. O la media también se le llama promedio, ¿sí? Es un promedio aritmético, ¿sí? Chicos, eso ya lo han visto hasta el cansancio, ¿no? Todo el mundo sabe cómo calcular un promedio aritmético. Simplemente es la suma de los elementos dividida entre los números de elementos. ¿Sí? ¿Cómo se representa normalmente en estadística? Lo representan por un X elevado. Así, de esta manera. Una X y arriba tiene un palito. Entonces, chicos, la media aritmética, ya todo el mundo sabe que es una media aritmética, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un conjunto de datos, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y hasta A sub n. ¿Cómo se calcula la media aritmética? O la media, como se llama, ¿no? Sería la suma de todos los elementos hasta A sub n entre el número de elementos. En este caso, ¿cuántos elementos hay? N. Es sencillo. Listo. ¿Sí? Todo el mundo sabe calcular un promedio aritmético. ¿Sí? Claro, se puede también calcular un promedio geométrico, un promedio armónico, ¿no? Dependiendo de lo que le estén pidiendo. Pero normalmente en estadística, cuando se estudia la media, simplemente es un promedio aritmético, ¿sí? Del conjunto de elementos o datos que puede tener en la distribución. ¿Está bien? Entonces ese vendría a ser la media o promedio aritmético. La segunda, ¿cuál va a ser, chicos? La segunda es la mediana. ¿Qué es la mediana? ¿Qué hace la mediana? ¿Qué hace la mediana, chicos? Chicos, la mediana también es una medida de tendencia central. ¿Por qué razón? Porque la mediana te calcula el valor medio o divide a toda la distribución en dos partes iguales. Es el valor que se encuentra en el centro, por así decirlo. ¿Me entiendes? En la distribución. ¿Me entiendes? Entonces, en pocas palabras, la mediana que hace es dividir los elementos en toda la distribución, lo divide en dos partes iguales. Y el valor normalmente es el valor que se encuentra en el centro de la distribución. Es el que está en el centro, el valor que está en el centro. Independientemente que, por ejemplo, si tú tienes 5 elementos, obviamente que el centro va a ser, digamos, el T sub 3, ¿no? Que vendría a ser, si supongamos que tengamos 5 elementos, por ejemplo. A ver, primero divide, vamos a poner acá la mediana, divide a los datos en dos partes iguales, ¿no? En dos partes iguales. Es como si fuera, y el valor normalmente es el centro. Por ejemplo, un ejemplito facilito, un ejemplo. Yo tengo acá los datos, por ejemplo, que sean las notas de 6 alumnos, por ejemplo, de 5 alumnos. De las notas de 5 alumnos son de repente 11, 15, 16, 14,
13, 1, 2, 3, 4, y acá le voy a poner 3. Entonces, ¿yo cómo voy a calcular la mediana? Primero lo que tengo que hacer es la distribución o los datos los tengo que ordenar, ya sea de manera creciente o decreciente, ¿no? ¿Sí? Entonces lo vamos a poner aquí, ordenamos, primero lo ordenamos, ordenamos los datos. ¿Cómo sería? Sería 11, 13, 14, 15 y acá sacó 16. ¿Cuál vendría a ser la mediana? ¿Cuál vendría a ser la mediana? 14. 14. Sí, a eso es lo que me refiero. Divide divide a los datos en dos partes iguales y es el valor que está en el centro, ¿no? En el centro de toda la Si distribución. fueran 4 alumnos. Si fuera 4 alumnos, chicos, o sea, obviamente que los valores que están al centro, en este caso van a ser 2 valores, simplemente se hace una semisuma, ¿sí? O una media aritmética de los dos datos. Por ejemplo, si fueran, digamos, si los datos fueran impar, digamos, perdón, si fueran par, por ejemplo, a ver, si fueran, digamos, a ver, ¿qué más podría ser? Notas, por ejemplo, la talla de los alumnos. Talla de un grupo de alumnos, talla de un grupo de alumnos, de un grupo de alumnos, de alumnos. Alumnos, digamos que sea, digamos, Justin, por ejemplo, que mide de metros 1,70 m, 1,60 m, 1,60 m, Seminario, 1,70 m, Yorkaev, 1,75 m, no sé, Lili, 1,50 m, y así, y, 1, 2, 3, 4, vamos a ponerle 6, ¿ya? Por ejemplo, Gerard, que mida 1,65 m, y acá la vamos a ver a 1, 2, 3, 4, 5, y acá la vamos a poner de repente a ver aquí. Y supongamos que Chihuantito, que mide 1,73 m. ¿Ya? Lo primero que les había dicho, tenemos que ordenar los datos. Ordenamos los datos. Yo quiero hallar la mediana. ¿Sí? La mediana, bueno, la representación de la mediana simplemente le pone M mayúscula sub E. Menos. Ya, por ejemplo, ordenamos primero los datos, sería, a ver, 1,5, 1,6, 1,65. ¿Qué más sigue? 1,73, 1,7, perdón. 1,73 y 1,75. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, el centro, ¿cuál vendría a ser? El centro sería este y sería este, ¿verdad? Entonces, chicos, para yo hallar la media, la mediana, simplemente es 1,65 más 1,7 entre 2. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale eso? Es como 35 medios. ¿Cuánto? Es como 35 medios. 3, 1.675. 1,675. Ya. Ya, chicos. Entonces, chicos, cuando ustedes tienen, digamos, un número pares, simplemente agarran los dos que están al centro y simplemente haces una semisuma o una media aritmética, ¿no? Entre esos dos valores. ¿Está bien? Ya. Entonces, eso es, chicos. Ojo, chicos, todos los ejemplos que estamos haciendo aquí el día de hoy solamente son para datos no agrupados. ¿Sí? Pero para datos agrupados tienen la misma idea. O sea, el concepto no cambia. El concepto de la media, o sea, de la mediana no cambia. El concepto también de la media, de la mediana no cambia. Sigue va a ser siempre el valor que están al centro, ¿sí? De todos los elementos que se toman, los intervalos que se toman. Acuérdense que cuando son datos agrupados, acuérdense que ya no son valores así discretos, sino son intervalos. Son intervalos. Entonces,
simplemente se hace, digamos, del intervalo, se calcula un valor representativo y se calcula la mediana. ¿Sí? O sea, tampoco no es nada complicado. ¿Sí? La próxima clase de repente vamos a hacer para datos no agrupados y se van a dar cuenta de la diferencia. Claro, hay uno o dos conceptos que se agregan, pero igual sigue siendo el concepto o la idea o la definición, por así decirlo, no cambia de la media o la mediana. Sigue siendo el valor que está al centro de toda la distribución de los elementos. ¿Sí? Ya. ¿Qué nos faltaría? Ah, y por último, ¿no? ¿Qué nos faltaría? La moda. La moda. La moda. Ya, bueno, todos saben qué es la moda, ¿no? Repite más. Porque se repite varias veces. Claro, eso es lo que ya todo el mundo sabe. Creo que es lo que más, lo que se calcula con mayor facilidad, ¿no? Igualito, o sea, igualito para datos agrupados o no agrupados, el concepto de la moda es lo mismo. Por ejemplo, ¿qué diferencia entre los datos no, que son agrupados, chicos? Por ejemplo, te dan intervalos de valores y te dan la cantidad, o sea, supongamos que en una empresa, un grupo de, digamos, 5 empleados ganan entre 0 y 500 soles, supongamos. Otro grupo de personas gana entre 500 y 750 soles. O sea, no hay un valor específico, sino te dan intervalos. Esa es la única diferencia, ¿no? Te dan intervalos. O sea que cada empleado no gana un mismo sueldo fijo, o sea, puede variar dependiendo del grupo de empleados que se encuentre. Entonces se saca un valor representativo de cada sueldo y simplemente la moda, ¿cuál vendría a ser? La moda sería el valor representativo del que, digamos, en la mayoría en esa empresa gana 1000 soles, ¿no? Pero es algo representativo, no es algo exacto, ¿sí? O sea, la mayoría gana 1000 soles, entonces la moda, ¿cuál vendría a ser? 1000 soles. O sea, es simplemente igual. ¿Y cómo yo identifico quién tiene, o sea, qué cantidad de personas ganan un mismo sueldo? Acuérdense que la frecuencia absoluta indica la cantidad de elementos que se repiten, ¿no? Acuérdense que nosotros cuando hicimos la definición de la frecuencia absoluta, era la cantidad de elementos que se repiten, ¿no? Obviamente que en un intervalo también va a haber una frecuencia absoluta que nos va a indicar en un determinado rango cuántas personas ganan un determinado valor o un determinado sueldo, ¿sí? Pero la única diferencia es que ya te dan intervalos, ya no te dan números fijos así como acá. ¿Sí? Esa es la única diferencia, chicos. Ahí todo es lo mismo. No sé si me dejé entender. La moda, chicos, la moda normalmente se representa por M por mono. La moda. Chicos, para datos no agrupados, como bien dijo su compañero, este vendría a ser nuestro punto 3, para datos no agrupados, la moda vendría a ser, digamos, el elemento que aparece con mayor frecuencia o que se repite, como dijo su compañero, ¿no? Es el elemento o dato, ¿no? Que se repite, o aparece con mayor frecuencia, ¿no? O aparece con mayor frecuencia. ¿Sí? ¿Sí? Eso vendría a ser la moda, chicos, ¿sí? Y para datos discretos es muy fácil identificarlo, ¿no? Ese es lo bueno para datos que son no agrupados, o sea, la moda, la media, el promedio, se puede calcular fácilmente o a simple vista. Por ejemplo, supongamos en una empresa, ¿no? Se quiere calcular la cantidad de empleados que tiene, qué cantidad de número de hijos tiene cada empleado. Supongamos, ejemplo, número de hijos, que vendría a ser los datos, ¿no? O sea, se va a preguntar o se va a hacer una encuesta a, digamos, a 10 empleados. A 10 empleados. Entonces, el primero, depende, tiene 0 hijos, el segundo tiene 1, el tercero tiene 3, el segundo tiene 2, el 1, 2, 3, 4, 5. El quinto tiene 2, el otro tiene 3, el otro tiene 4. Por último, hay uno que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 5, y el otro tiene 3, y el otro tiene 9, y le vamos a poner
Y si ustedes, chicos, ahí está el número de hijos que tiene cada empleado. Solamente se preguntó a 10 empleados. ¿Cuál vendría a ser la moda? Al ojo. Al ojo. ¿Cuánto vendría a ser la moda? Uy, 3. Chicos, por eso te digo, eso de las medidas de tendencia central no es nada complicado, pero sí es importante saber los conceptos que definen cada medida de tendencia central. Sí es importante saber qué se diferencian entre ellas, ¿no? Para poder calcular. Y bueno, en ese caso dice, ¿cuál vendría a ser la moda? La moda lo que se repite, a ver, contabilizamos nada más. Y es el ojo, ¿no? Acá hay 3, acá hay 3, acá hay 3. Por lo tanto, la moda, que es lo que más se repite, la moda vendría a ser igual a 3. Listo. No hay nada, no hay vuelta que dar. Y la tendencia, como le dije, ¿no? Cuando son datos agrupados, la moda obviamente que se va a encontrar en un intervalo donde tiene mayor frecuencia absoluta, ¿no? Porque si en la mayor frecuencia absoluta es, digamos, la mayor cantidad de elementos que datos que tienen, digamos, un valor determinado. Sí, la frecuencia absoluta te va a ayudar bastante. Porque acuérdense que la frecuencia absoluta es el número de elementos que hay en una distribución. O sea, cuántas veces se repite ese valor. O sea, qué cantidad hay en cada intervalo. O cantidad de datos. ¿No? Entonces eso es lo que indica la frecuencia absoluta. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, chicos, para poner un pequeño ejemplo para practicar un poco? está fácil. Otro ejemplo. No se olviden, ojo, yo no voy a estar volviendo a repetir la media y la moda cuando hacemos datos no agrupados. En datos agrupados solamente me voy a centrar en un ejemplo específico y voy a hacer su cuadro estadístico y voy a calcular todos los valores. Porque, ojo, el concepto es el mismo. Claro, yo he puesto ejemplos para datos no agrupados. ¿Por qué? Porque son un poquito más sencillos, ¿no? O sea, son más rápidos. O sea, se puede captar rápidamente la idea. Por eso lo hago con datos no agrupados. Pero el concepto y la definición de media, moda o mediana sigue siendo la misma para datos agrupados. ¿Sí? Así que por favor, chicos, no se me vayan a confundir. La próxima clase, no sé si haremos, la próxima clase de repente hacemos un ejemplo donde vamos a calcular la media, la moda y la mediana, pero para datos agrupados. Y van a ver la diferencia. Profe, pero todavía faltan temas para terminar aritmética o ya acabamos con esto. Con eso acabamos, chicos. Ya es el último tema, porque según el profesor Rubén me indicó de que solamente faltaba distribución o gráficas. ¿No? Podemos hacer incluso último, podemos hacer gráficas estadísticas, ¿no? Si es que podamos ver. O de repente, dependiendo de ustedes también, pues, chicos. De repente podemos ver gráficas estadísticas, ¿no? Pero también hay de otros mundos, ¿no? O sea, calcular cuánto varía, ¿no? De un año a otro. Para analizar cuadros, ¿sí? Es como un Excel. ¿Se acuerdan que cuando íbamos a Excel, todo el año hicimos Excel, creo que en cuarto año? Que yo les dejaba ejemplitos, ¿no? Cuántos hijos, no sé qué. No me acuerdo cuánto. Pero la única diferencia es que ahora simplemente lo vamos a hacer gráficamente, pero en el papel. Pero es la misma idea, ¿no? Cuánto varía en cada año. O sea, son gráficos estadísticos, podemos hacer. Bueno, entonces vamos a poner un ejemplo. A ver, ustedes lo van a hacer solo, ya vas a ver que es fácil. ¿Sí? Creo que cuando son datos agrupados, creo que se hace un poquito más interesante, ¿no? Entonces así se ve de contra fácil. Acá tengo un ejemplo. Ya ves. Ejemplo, no sé qué número de ejemplo es, le voy a poner uno. Que me dicen las edades de 10 alumnos. Edades de 10 alumnos del quinto año me voy a poner, son los siguientes. Bueno, creo que nadie tiene 14. 15,
16, todos pasan de los 17, creo. Entonces, ¿cuántos años tienes esquema? ¿Cuántos años tienes? No se dice. Allá. Indicar la zona. ¿Cuántos salen, chicos? A ver, Edward me va a ayudar a hacer la solución, por si acaso. Edward, ¿me escuchas? Sí, sí, Tiquelo, un momento. Profe, la M sale 7.5. ¿Cuánto sale la M, me dices? M. La M es 7.5. ¿Es correcto, seminario? 7.5. 7.5 la M. La ME. ¿Ya? ¿Cuánto sale? A mí me sale 43.7. Ah, no, te estoy preguntando la ME, o sea, la mediana. ¿Cuánto sale la mediana? 7.5. No 15. puedes. ¿Qué? La mediana es 15. Estamos volando. No, Sale 15 la mediana, profe. ¿cómo va a salir tan loco? Oye? ¿Cómo va a salir 7.5 si estoy diciendo que la mediana es el valor central que divide a los dos, a la distribución en dos partes iguales? O sea, tiene que ser un valor que está ahí. O puede ser el promedio. Ya, pues el de centro es 15. Ya, ¿y por qué me dices 7.5? 14.5. Que no se divide entre 2. Pero que no se moleste tampoco, ve. Son 10, no son 9. O sea, a lo que me refiero es que hace rato o sea, me he matado explicando y repitiendo y he puesto ejemplos y que me digan que es la mitad. No, cuando te digo que es la mitad, chicos, es cuando tengo, por ejemplo, el dato es par. Cuando es par, obviamente es como si tuviera dos centros, ¿no? Y como hay dos centros, no sé cuál vendría a ser ¡Allá! hago el promedio de esos dos centros. ¿Cuáles son los? Primero tenemos que ordenar. Primero, ¿cuánto vale el promedio, ya? Ya me vas a mandar. A ver, 7. vamos a hacer paso a paso, ¿ya? Porque creo que no han entendido algunos. Sobre todo Edward. Miren, chicos. Primero vamos a hacer el promedio. El promedio ya. ¿Cuánto sale el promedio? Es la suma de todos los elementos, ¿no? 14, más 15, más 16, más 14, más 15, más 15. O sea, la suma de los 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más 15, más 16, más 14, más 16, más 14, más 3 veces 14, más 14, 14, 14. 14.7. ¿Cuánto sale entre 10? ¿Cuánto sale eso? 14.7. Bien, Chuti, está bien. Ya, ¿Cuánto? ya. 14.7, he dicho Chuti. 14.7. Ya, ustedes se dan cuenta por qué sale 14.7, porque es más 14, ¿no? 14, 14, 14. O sea, que la media va a tender, obviamente que va a tender más al 14 que al, por ejemplo, el otro valor máximo en ese 16. Como aparece el mayor número de veces 14, obviamente que el promedio va a tender a 14, ¿no? Por eso dale 14.7. Ya, ahora, la moda, la más fácil de todas. Edward, déjenme su prueba de fuego de Edward. La moda. Dale, dale.
No, pero yo estaba haciendo el otro, pero no sé si, profe. Oye, está fácil. Pero ¿La chicos, moda no es lo que se repite? o sea, mira, Edward, lo único que tú me estás demostrando es que mientras que yo estoy explicando, he estado hablando, tú no me has estado escuchando. Eso es lo único que me estás... La moda es lo que se repite, profe. ¿Cuánto vale entonces? Al menos leen el chat, ¿no? Ya, pues la moda es lo que se repite, 14. Ya. Catorce. La mediana, 14.5. ¿No dijeron 15? pero calcúlalo tú, pues. Yo te Pero estoy no se pidiendo ordenan los hasta que datos. tú lo Ya, hagas. pero hace ratito le preguntó y me dijo lo del medio, el 15, pues, profe. Pero ¿cómo se hace? Yo indiqué, ¿cómo se hace? Una ¿Cuál es el pregunta. primer paso? A ver, ¿cómo se calcula la media? Primero se ordena, ¿no? Ordena, te dije primero. ¿Qué va primero? 14.5. Ya sea, le puedes ordenar de mayor a menor o de menor a mayor, no hay ningún problema, como a ti te gusta, como te encante hacerlo. Al revés o al derecho, no sé. ¿Ya? Pero tienes que ordenar. Yo le estoy indicando cómo tiene que calcularse para datos que no son agrupados. Primero te dije, para calcular la mediana, tienes que ordenar ya sea de mayor a menor o de menor a mayor, como quieras. Entonces, 1, 2, 3, 4, hay 5, 14, pones 14. 1, 2, 3, 4, 5, 14. Luego 15. 1, 2, 3, 15. 1, 2, 3, 15. A ver, sería entonces 1, 2, 3, 4, 5, 3, 15 y hay 2, 16. 16, 16. A ver, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 14 y 15 medio. Obviamente que la mitad va a ser, digamos, el 5 y el 6, ¿no? Ya, 14, 1, 2, 3, 4. Va a ser el 14 y va a ser el 15. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mira, acá hay 4 elementos y acá hay 4 elementos. Entonces la mediana es lo que se encuentra en el centro de toda la distribución, en el centro. Pero como el dato es par, no tengo un centro, o sea, es como si tuviera dos centros. Entonces, ¿cómo calculo la media, la mediana? Simplemente 14 más 15, yo le dije entre 2. ¿Cuánto sale esto? 14.5. 14.5. Listo. Ahora sí entendiste, Edward. Sí, profe, más bien dijo este ejercicio, a ver, para ver si me gano unos puntitos. Claro, porque no me has escuchado nada mientras que yo he estado hable, que he hablado como 20 minutos. No me has escuchado absolutamente nada. Ni ¿Cómo siquiera, así, profe? porque yo he explicado eso, no has prestado atención. ¿Qué? Y todavía dices que eres sinvergüenza, mira. No puede ser posible, profe. Entonces, ahí voy a ver a tu mamá, la voy a llamar en la tarde, le voy a indicar eso. Sí, porque también quiere saber sobre las notas que no le contestan los mensajes. Sí le contestaba a tu mamá ahorita, se ha mal hablado. A mí me dijo que no le estaba contestando los mensajes, por eso que más tarde le iba a llamar. Que me llame, hermano. Lo que pasa, chicos, es que eso ya no depende tanto de mí, o sea, eso tiene que ver tanto con el colegio. ¿Qué tengo que ver con el sistema? Yo le he dicho, señora, lo único que yo sé que muchas veces los alumnos no pueden ver sus notas o no pueden ver su libreta virtual es por falta de pago. Pero hasta donde yo sé, tu mamá está al día en los pagos y es raro que no pueda ver sus calificaciones. Entonces yo le digo, señora, tiene que llamar al colegio para que ustedes puedan habilitarlo en el sistema, porque yo no tengo acceso a eso, o sea, yo no puedo habilitarlo. Yo no soy el encargado de eso, es la única forma. Yo puedo informar, claro, a la señora Mary, pero la señora Mary o tu mamá tiene el número del colegio, ¿no? Tienen el número del colegio.